Doctor Centeno, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Qué gusto saludarlo y agradecido por el espacio que me brinda para tocar un tema muy importante, muy relevante y precisamente para que la sociedad esté más informada al respecto. Un tema que toca muchas fibras, principalmente las del hogar, donde nos formamos realmente, Así es. Donde recibimos la educación, aquella que inicia con ese escudo afectivo por parte de los seres queridos. Y luego nos trasladamos a la escuela, donde Correcto. nos vamos a formar en lo básico y luego hasta, ojalá fuera siempre así, la ruta universitaria. Pero hoy hay un fenómeno que se llama bullying, hace ya algunos años. Es esa violencia ya como que debidamente hasta tecnificada. Así es. Recordemos que hace algunos años, al menos en mi etapa, en mi época, los asuntos de los niños se resolvían. Yo no sé hasta qué punto lamentable, a golpes, pero no pasaba más, ¿eh? Hoy es otra cosa el bullying, doctor. Es correcto. Es un problema lamentablemente presente y cada vez en aumento. Mire, cifras de organismos internacionales establecen que 1 de cada 3 jóvenes padece bullying en la actualidad. Es una cifra alarmante porque implica más del 33% de la comunidad escolar. Eso nos da una idea de lo grave que es el problema y cada vez va en aumento. Y como usted bien decía, con el avance de la tecnología, obviamente las manifestaciones de violencia o acoso escolar van precisamente también modificándose. Ahora, quiero puntualizar qué es el bullying, ¿sí? Porque es muy importante que entendamos en qué consiste para también saber sus implicaciones y consecuencias. Claro. El bullying es toda conducta de violencia física, psicológica, sexual, de exclusión social o digital que alguien comete en contra de otra persona en el entorno escolar. En esencia, el bullying es un acto de violencia que genera afectaciones a los derechos de las personas. Y como mencionaba, hay una variada forma de manifestarse ese tipo de violencia. Déjeme comentarle, mi estimado Oscar, hace una semana salió noticia nacional que en el estado de Zacatecas, lamentablemente, un jovencito de secundaria obtuvo fotos de sus compañeritas de grado, las manipuló con inteligencia artificial y las hizo de contenido sexual muy explícito y las distribuyó en redes sociales. La verdad que es un acto muy lamentable, no me quiero imaginar el sentir de los papás, el sentir de las jovencitas de que se haya hecho este tipo de acto en perjuicio de ellos, porque obviamente afecta su honra, su honorabilidad, y eso es una mancha que lamentablemente es muy difícil que desaparezca. Entonces, ese tipo de actos es justamente una manifestación de violencia que obviamente se necesita detener para efectos de que no siga causando más daño del que ya genera. Claro, tiene múltiples rostros. Totalmente. El bullying a veces repta como una serpiente imperceptible, sí, sobre todo en el silencio de la niñez y la adolescencia, claro, o en la complicidad, en ocasiones, del profesorado. Es un tema que merece mucha atención. ¿Cómo estamos informados en la sociedad mexicana sobre este problema? Las autoridades, ¿en qué sentido giran las medidas preventivas? Sí. Si es que las hay, no se diga las escolares. Sí, vean, es un problema del que todos sabemos que existe, pero quizás no hay la información suficiente para entender sus modalidades. Una de ellas es lo que comentaba hace un momento, violencia de tipo digital. Y justamente te agradezco muchísimo este espacio que me brindas porque esa es una manera de cómo acercarnos a la sociedad para compartir esa información de relevancia. Ahora, afortunadamente las autoridades educativas están prestando mucha atención a esta problemática y están gestionando actividades informativas para efectos de que se dé a conocer esta circunstancia tanto a la sociedad en general, a los estudiantes, pero también al grupo docente. Y tocaba algo muy importante. El bullying es un problema de todos. No solamente afecta a los estudiantes, lamentablemente también afecta a la comunidad docente. Cada vez vemos más actos de violencia en contra de los profesores y profesoras. Déjeme comentarle, desafortunadamente, hace 3 semanas en el estado de Oaxaca, un jovencito asesinó a su profesora por el hecho de no darle la calificación que él esperaba que tuviera. Es un tema realmente de rendimiento escolar, pero desafortunadamente se llevó al extremo que ejerció un acto de violencia este jovencito a grado tal de que pegó la vida
a su profesor. Entonces, es una problemática en el que todos salimos afectados, no solo los alumnos, sino también los profesores, los padres de familia y por ende también la autoridad educativa, porque es una situación que afecta el entorno escolar. De ahí la importancia de que nuestras autoridades actualmente estén realizando actos encaminados a difundir información para efectos de, uno, que se detenga, pero sobre todo que se prevenga. Aquí la principal arma es la prevención y eso se parte de los conocimientos que podemos tener al respecto. Claro, son las 8:30 en la frecuencia de las noticias. En Enlace de Noticias estamos conversando con el doctor Salomón Centeno Urbina. El tema es acoso escolar y escuelas de paz. Acoso escolar y escuelas seguras. Seguramente que con la tecnología, este tipo de violencia, principalmente en contra de la niñez, los adolescentes, se ha extendido como si fuera una serpiente de 1000 cabezas, porque es la tecnología puesta al servicio de estas actividades nocivas. Sí. Hay proyectos, medidas preventivas para, así como ha crecido este fenómeno social, esta violencia, también ha crecido esa especie preventiva de las autoridades escolares, cómo se castiga el bullying, si es que hay un castigo, cómo se responsabilizan a los padres, a los maestros cuando esto ocurre. Toca un punto muy importante que creo que es necesario que pongamos sobre la mesa. ¿En qué sentido? La educación es una corresponsabilidad de muchos sectores, principalmente de la familia. La educación empieza en casa, la educación se obtiene en casa. La escuela es un complemento que refuerza. Tiene que haber una combinación idónea entre hogar y escuela para que en los centros escolares respecto de la actualidad de nuestros hijos, y es en donde hay algo de descontrol. Por eso es muy importante este acercamiento, esta comunión entre hogar, escuela y autoridades, porque todos en conjunto formamos un equipo con miras a fomentar una cultura de paz, una cultura de respeto, precisamente que tienda a evitar este tipo de cosas. Claro, en Chiapas continuamente hay foros, encuentros al respecto, en donde participan autoridades que creo que son las que fundamentan las normativas, como la Secretaría de Educación, tanto del Estado como a nivel federal. Entiendo que también el Congreso del Estado, la Secretaría de Gobierno y Mediación. Y recientemente hubo un foro muy importante, creo que fue o en la región Costa o Soconusco. Participaron autoridades de un nivel totalmente importante también. ¿Qué se dijo? ¿Qué se planificó? Se van a tocar directrices nuevas, estamos a fin de año casi. ¿Hay alguna propuesta de legislación? Algo que pueda en principio esclarecer y luego sancionar como corresponde, si es que se puede sancionar ese tipo de conductas. Sí, precisamente hay un interés bastante genuino de la comunidad docente en el sentido de informarse respecto al problemática, precisamente para tomar medidas preventivas, y reflejo de ello fue un evento que se llevó a cabo el lunes de la semana pasada en Tapachula, con una asistencia muy nutrida de docentes muy participativos, muy interesados en el tema, donde se comentó precisamente el problema del bullying escolar, y a partir de ese evento surgieron muchos inquietudes, dentro de ellos el interés de que sí efectivamente se legisle, pero buscando la prevención. Como decía hace rato, lo importante es prevenir. Ok, presentado algunos casos de bullying escolar, desde luego hay que investigarlos y en su caso sancionarlos, pero principalmente es buscar actividades preventivas, y dentro de ellos surgió la inquietud de quizás buscar alguna legislación para efectos de prevenir y combatir el bullying escolar. Las autoridades educativas del Estado precisamente también están muy interesadas en ese tema, también es así que ellos gestionaron ese evento para efectos de proporcionar información a los menores. Claro, un tema que raya las fronteras de la psicología, porque se tiene que pensar, analizar, revisar hasta qué punto las niñas y los niños son responsables o responsables de algún acto nocivo en contra de sus propios compañeros de educación. Esto nos remite, claro, es otro tema, al asunto de la
edad penal. Ahora tocamos con otro tipo de niños, niñas, ya muy informados tal vez, no de todo de manera integral, pero que saben la diferencia entre lo que no es lo que negativo y lo positivo. Sí, exacto. Y es muy importante que voltemos a ver a que nuestra niñez es el grupo más vulnerable, pero también tiene un valor para todos grandísimo, ¿no? Porque precisamente es el futuro de nuestra sociedad. De ahí la importancia de este tipo de charlas, que por eso muchísimo me tomó la invitación, el foro que se realizó la semana pasada en Tapachula, y va a seguir habiendo más eventos de ese tipo, con una personalidad que se comparte información para que la sociedad esté más enterada y en su momento pueda tomar también acciones relacionadas. Permíteme más puntualizar. El bullying es un problema tan delicado. El año pasado, en 2024, estadísticamente se estableció que el 60% de los suicidios ocurridos en menores de edad tuvieron como causa el bullying. ¿Qué significa? Hubieron más de 700 suicidios. Ese es un tema delicado, pero se debe tocar. Hubieron más de 700 suicidios. Más de casi 500 de ellos tuvieron como causa el bullying. ¿Qué significa? Que estadísticamente 1.2 menores de edad en etapa escolar se suicidan por día. Al día de hoy, lamentablemente, si esa estadística continúa, lamentablemente un menor de edad se queda en la vida por causa de la importancia de tocar este tema, no invisibilizarlo, al contrario, sacarlo al contexto para que pueda practicar. Sí, además en la contraparte, es decir, quien agrede se está formando posterior como ciudadano en un barrio, hay que decirlo, de México muy violento, en un marco en donde pasa lamentablemente por la destrucción de los valores del lugar, de los valores cívicos, de los valores sociales, y por tanto esto del bullying es sumamente delicado porque estamos normalizando ya en un cauce como que muy cotidiano este tipo de acciones tan nocivas. Sí, y lo último que debe pasar y deberíamos de permitirnos es normalizar la violencia. Creo que eso no es viable. Y entender que en este tipo de problemas de escolar todos perdemos. Pierde la víctima, pierde el victimario, perdemos como sociedad, porque justamente estamos dejando pasar la oportunidad que nuestros hijos, nuestros niños que sean internos. Claro, estamos conversando casi en la parte final con el doctor Salomón Centeno Urbina. Él es abogado postulante, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo y es doctor en Derecho Penal. Además es docente, tiene un trato directo con el alumnado, con el profesorado, con las cabezas de familia, por tanto sabe el tema que hoy está dilucidando, explicando con cifras y estadísticas, el tema del acoso escolar, pero también en contrapartida las escuelas de paz, que forman parte de la política del gobierno chiapaneco en razón de fortalecer no solamente el tejido social de la seguridad pública, sino lo más importante, las entrañas de la sociedad que gravitan precisamente en el seno de los hogares. Sí, y partiendo de la idea de que los niños del presente serán los adultos de mañana, que nos tomarán las decisiones, entonces debe ser un entorno seguro y de paz, y la responsabilidad de todos para eso. Claro, tenemos 45 segundos para el cierre de esta conversación entrevista. ¿Alguna locución, sugerencia? ¿A dónde se puede acudir? ¿Qué se debe hacer ante el diagnóstico de bullying? Sé que no es tan perceptible, que se pueda dar y a modo de conclusión, doctor. Sí, claro. Ante la presencia de cualquier acto de violencia escolar, acercarse a sus directivos de la escuela, manifestarlo, no callarlo, porque creo que la acción empieza con la denuncia. Eso es muy importante y reconocer también que las escuelas están haciendo todo lo que está a su alcance para colaborar en la prevención y combate de este tipo de violencia. Cerrando, ¿alguna página de acceso para que haya una especie de orientación? Su servidor, tengo redes sociales en donde estoy compartiendo información al respecto. Próximamente habilitaremos una página web en donde compartiremos este tipo de información. De acuerdo. Al doctor Salomón Centeno Urbina, especialista en estos temas, tanto de la juridicidad, del derecho, como también
del entorno social y en esos conflictos muy identificados. Muchísimas gracias por esta conversación, entrevista. Agradecido su servicio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy buenos días. Hasta luego. Buen día.